Este es un mensaje para los ciudadanos del planeta Tierra. Me dirijo a todas las razas y credos, a la gente de todas las naciones y religiones. Nuestras pequeñas diferencias y disputas no significan nada ahora. Debemos unirnos bajo una causa común o enfrentar la perspectiva de la aniquilación. Mi nombre es Jamie Wayase y soy un soldado en una guerra intergaláctica que nuestros gobiernos con base en la Tierra han hecho todo lo posible por ocultar al público. Bueno, estoy aquí para decirles la verdad, sus líderes les han estado mintiendo a todos durante décadas y no los están protegiendo. Mi historia es la de miles de personas, un ejército invisible de sobrevivientes torturados que se vieron empujados a una guerra sangrienta que nunca pedimos, contra un enemigo que no sabíamos que existía. Pero a pesar de todos los horrores que he vivido, soy una de las afortunadas. Después de mi secuestro, me vi envuelto en una rebelión de prisioneros, una rebelión que me salvó de una tortura horrible y de una muerte violenta. Pero fue como si saliera de la olla y cayera en el fuego, ya que me uní a una turba de prisioneros desesperados y luché contra nuestros captores alienígenas, una raza de reptiles monstruosa y sádica conocida como los Astri. Nuestra rebelión tuvo éxito, ya que luchamos y matamos a toda la tripulación de la nave, compuesta por soldados y torturadores Astri, antes de tomar el control del puente. Pero la victoria tuvo un alto precio, ya que decenas de prisioneros humanos y alienígenas murieron durante la batalla, incluidos nuestros líderes. Un humano sufrido pero filosófico llamado Gideon y su misterioso amigo alienígena llamado Abel. Desafortunadamente, estos dos eran los únicos que sabían pilotar la nave Astri y por eso los sobrevivientes nos quedamos varados en el espacio profundo. Después de haber transmitido un mensaje desesperado que no creíamos que nadie recibiría jamás. Anuncios. Los días siguientes fueron una época de miedo y desesperación, ya que dividimos a los supervivientes en dos grupos, uno de ellos intentó en vano manejar los desconcertantes controles de la nave Astri. Una tarea que resultó imposible debido a nuestro limitado conocimiento de su avanzada tecnología. Mientras tanto, el segundo grupo se encargó de explorar la enorme nave de esclavos Astri para encontrar la comida y el agua que necesitábamos para mantener con vida a nuestra banda. A Natasha y a mí nos asignaron a este segundo grupo. Nos conocimos durante la locura del levantamiento a bordo del barco de esclavos. Ella me salvó la vida y luchamos codo con codo, desarrollando un estrecho vínculo en el proceso. Natasha era una joven valiente, de eso no había duda. Había luchado y sobrevivido contra todo pronóstico, pero había sido prisionera de los Astri durante varios meses antes de la rebelión y había sufrido una tortura física y psicológica indescriptible a manos de ellos. Los horrores que había sufrido habían cambiado a Natasha. Había desarrollado un odio profundo hacia los Astri y quería ver a toda su raza exterminada. Podía entender de dónde provenía su ira, pero me asustaba ver lo bajo que había caído. Lamentablemente, nuestra exploración de la enorme nave de transporte Astri no hizo más que exacerbar su ira y la mía, ya que descubrimos más pruebas de las atrocidades cometidas por Astri. En los oscuros y sinuosos pasillos y en las múltiples cámaras de tortura encontramos muchas más víctimas, algunas humanas y otras pertenecientes a varias razas alienígenas. Algunos de ellos ya estaban muertos, atados a camillas de metal, con las costillas abiertas y los órganos internos extraídos. Natasha me contó con tristeza que a los Astri les gustaba realizar cirugías innecesarias a sus cautivos sin usar anestesia. Otras víctimas habían sido mutiladas de forma igualmente horrible, les habían quitado la cabeza y las extremidades con precisión quirúrgica. En ocasiones, sus cadáveres desmembrados habían sido cocidos cuidadosamente en exhibiciones grotescas, arte Astri, como lo llamaba Natasha. Pero lo peor eran las víctimas vivas, aquellas que estaban al borde de la muerte y que los Astri habían mantenido con vida a propósito para prolongar su tortura. Vimos seres humanos que apenas eran reconocibles como tales, con sus cuerpos profanados y mutilados de maneras que nunca podría haber imaginado. Fui testigo de cómo les cortaban la cabeza, con el cerebro todavía en funcionamiento, mientras unos ojos llenos de locura escudriñaban la habitación. Intentaron gritar, pero no pudieron, porque les habían quitado la lengua o les habían cosido la boca. Pero los macabros experimentos de los Astri no terminaron allí. A medida que explorábamos más profundamente las entrañas de la nave espacial, Natasha y yo fuimos testigos de nuevos horrores, abominaciones resultantes de la retorcida ciencia del enemigo.
cuerpos humanos descuartizados y cocidos junto con los de especies alienígenas. Estos pobres desgraciados se aferraban a la vida, pero no entendían lo que les habían hecho, y gritaban de horror y de una agonía inimaginable cuando los encontramos. Lo único que podíamos hacer por estas víctimas de tortura era acabar con su sufrimiento. Íbamos de celda en celda disparando balas en las cabezas de quienes pedían la muerte, el último alivio a su tortuosa existencia. Cuando terminó, ambos estábamos asqueados, pero también llenos de ira. Si hubiera tenido una Astrid viva frente a mí en ese momento, con gusto la habría torturado y la habría violentado, haciéndola sufrir mientras buscaba venganza en nombre de sus muchas víctimas. Encontramos suficientes provisiones para mantener con vida a nuestro grupo, pero, aunque teníamos suficiente comida y agua, no teníamos idea de cuánto durarían los sistemas de energía y de soporte vital, por lo que cada hora que pasaba estaba marcada por una tensión casi insoportable. Pero entonces, después de varios días a la deriva en el espacio profundo, vimos una nave con forma de aguja aparecer en los monitores del puente, y los paneles de control cobraron vida de repente cuando los sensores de la nave detectaron la llegada de la nave. Recuerdo vívidamente la mirada de terror helado en los ojos de Natasha mientras observábamos cómo la nave más pequeña se acoplaba a la nuestra. Debes entender que no teníamos idea de quién estaba a bordo de la nave espacial y sospechábamos que era una nave Astrid que traía una fuerza de asalto para reclamar su propiedad y castigarnos a nosotros, los secuestradores rebeldes. Natasha apretó con fuerza su pistola, el miedo en sus ojos fue reemplazado por un severo desafío mientras se giraba hacia mí para darme sus órdenes, una intensidad ardiente entró en su voz mientras hablaba. Si son los Astrid, lucharemos hasta el último hombre. Pero prométeme esto, Jamie. Si esos cabrones van a abrumarnos, ponme una bala en la cabeza. No volveré a las jaulas. Nunca más. La miré fijamente a los ojos y supe que lo decía en serio. Francamente, no podía culparla. No hice ningún esfuerzo por disuadir a Natasha de su desesperado plan, simplemente asentí con la cabeza en señal de aprobación. En cuestión de minutos habíamos movilizado todo nuestro destartalado ejército, construyendo rápidamente barricadas en el muelle de atraque y armándonos con armas Astrid recuperadas mientras esperábamos que llegaran los intrusos. Sentí una oleada de adrenalina cuando la misteriosa nave atracó con un fuerte ruido metálico. Unos momentos después, la esclusa de aire se selló antes de que la compuerta se abriera lentamente. Mantuve mi dedo en el gatillo, listo para cualquier horror que surgiera del otro lado. Creo que todos esperábamos que un escuadrón de soldados de choque Astrid irrumpiera por la brecha. Me siento aliviado de que nadie se apresurara a disparar antes de tiempo, porque el único ser que emergió de la esclusa de aire no era un Astrid, ni mucho menos. La figura que salió no era un humano, pero tampoco era un reptil de escamas rojas, lo que lo habría señalado como un enemigo. El ser era humanoide, alto, delgado y de unos 2 metros de altura. Su piel era pálida y completamente lampiña, aunque vestía túnicas oscuras para cubrir su cuerpo alargado. Su cabeza en forma de huevo tenía 2 ojos grandes y oscuros que nos observaban a todos con intrépida curiosidad. Cuando abrió la boca, nos habló con una voz que parecía una canción y, de alguna manera, todos entendimos sus palabras sin necesidad de un traductor. Ciudadanos de la Tierra, vengo en son de paz, dijo mientras levantaba sus manos de 4 dedos en un gesto pasivo. Mi nombre es Uriel y soy un representante de la Confederación Galáctica. Estoy desarmado y vengo a ustedes como amigo. Natasha y yo nos miramos y compartimos una mirada mientras considerábamos nuestra próxima acción. Era posible que esto fuera un truco, pero yo no lo creía. El ser que estaba frente a nosotros parecía pacífico y genuino, así que decidí confiar en él. Lentamente y con cuidado, bajé mi arma antes de ordenar a mis compañeros que hicieran lo mismo. Natasha parecía reacia a obedecer, con el dedo todavía en el gatillo y una intensidad ardiente aún presente en sus ojos oscuros. Tuve que repetir mi orden y lanzarle una mirada severa antes de que finalmente obedeciera. El alienígena que se había presentado como Uriel formó con su boca una especie de muesca que podría haber sido una sonrisa antes de decir, mis nuevos amigos, los invito cordialmente a bordo de nuestra nave, donde les brindaremos subsistencia y atención médica. Después de que su gente haya descansado, podemos discutir nuestros próximos pasos.
Todavía había cierta reticencia entre nosotros, así que lideré el camino, enfundando mi arma y caminando hacia el extraño ser, sonriendo mientras saludaba a mi Salvador y entablaba una nueva alianza. Nuestros rescatadores cumplieron con su palabra y nos proporcionaron ropa limpia y comida adaptada a nuestras necesidades, dándonos tiempo para descansar y lavarnos y brindando asistencia médica a quien la necesitara. El interior de su nave espacial contrastaba marcadamente con el de los Astri. En lugar de pasillos oscuros, sinuosos y sin rasgos distintivos, nos obsequiaron con colores y luz estéticamente agradables, y en lugar de cámaras de tortura y celdas, nos recibieron con cómodas cabinas y alienígenas amistosos de varias especies que trabajaban al unísono por una causa común. Esta era la Confederación Galáctica, el antídoto contra el cruel y retorcido imperio de los Astri. Natasha y yo fuimos reconocidos como los líderes de nuestro pequeño grupo y fuimos invitados a una reunión en lo que parecía una sala de conferencias ubicada en las entrañas de la nave, sentados alrededor de una mesa circular con una variedad de extraterrestres exóticos y extraños. El ser llamado Uriel estaba presente y parecía presidir la reunión, pero era el único presente de su especie. El resto de la variopinta tripulación incluía una criatura parecida a un hombre lobo con 6 ojos de la misma raza que había conocido durante la rebelión. Al lado del hombre lobo estaba sentado un ser pequeño y rechoncho cubierto de espeso pelo castaño y con ojos muy abiertos y errantes. Y lo más extraño de todo era una criatura parecida a una anguila negra contenida dentro de un exoesqueleto de 6 pies de largo, ya que presumiblemente no podría sobrevivir fuera de su entorno acuático natural. Nuestros anfitriones alienígenas nos proporcionaron dispositivos electrónicos que insertamos en nuestros oídos, lo que nos permitió comprender lo que se decía y comunicarnos con nuestros nuevos aliados. Uriel abrió la discusión dándonos la bienvenida a Natasha y a mí mientras nos felicitaba por nuestra victoria a bordo de la nave espacial Astri. Vuestra exitosa rebelión ha asestado un golpe al enemigo, pero no ha reducido significativamente su capacidad de operar dentro de vuestro sistema solar. El problema está aquí. Golpeó con sus largos dedos un panel de control para revelar una pantalla holográfica en el centro de la mesa. De repente, vi una representación de un gigante gaseoso que reconocí como Júpiter y noté los satélites rocosos más pequeños que orbitaban alrededor del planeta y que seguramente eran sus lunas. Uriel hizo zoom sobre una luna en particular, una roca que debería haber estado deshabitada, pero cuando la imagen se hizo más nítida noté la fea estructura de metal construida en la superficie de la luna. La instalación alfa de los Astri, su base de operaciones avanzada para este sistema, ubicada en la luna que los terrícolas llaman Europa. Recientemente desplegamos una flotilla sustancial en un intento de destruir esta base, pero los Astri detectaron nuestro asalto y desplegaron contramedidas para destruir nuestra flota en órbita. Entendemos que los gobiernos de la Tierra también intentaron atacar la base, utilizando una misión diplomática como tapadera para un ataque biológico. Esta operación también terminó en fracaso y los líderes humanos de la Tierra se han sometido desde entonces a los piratas de Astri, pagando tributo al enemigo entregando a sus propios ciudadanos para que los mutilen y los asesinen. Me quedé boquiabierto cuando Natasha y yo intercambiamos una mirada de asombro y disgusto. Habíamos oído rumores de complicidad del gobierno en las atrocidades de Astri, pero ahora se había revelado la terrible verdad. Está claro que otro ataque convencional no tendrá éxito, continuó Uriel, por lo tanto, debemos recurrir a tácticas no convencionales. La imagen holográfica cambió de repente y mostró lo que supuse que era una imagen en 3D del interior de la base, que revelaba ascensores, túneles y cámaras en las profundidades de la superficie de la Luna. Nuestros aliados han asumido riesgos considerables para traernos estos esquemas. Hemos identificado el centro de mando que coordina los sistemas de defensa orbital de la base. Si neutralizamos este sistema, podremos atacar la instalación desde el espacio profundo con impunidad. Hizo una pausa para ampliar la imagen y se centró en una cámara situada en las profundidades del suelo. Este es nuestro objetivo. No se puede alcanzar desde la órbita, pero tenemos un arma secreta contra la que los Astri no pueden defenderse, la teletransportación. La imagen mostraba a un grupo materializándose de repente en las profundidades de la base y detrás de las líneas enemigas. Podemos introducir un pequeño equipo de asalto aquí y neutralizar las defensas de Astri, lo que nos permitiría llevar a cabo nuestro asalto final. Estaba a punto de seguir la sesión informativa.
Era evidente que lo que se decía sobre teletransportación y asalto orbital estaba más allá de mi comprensión, pero la estrategia básica que había descrito el alienígena parecía acertada. Sin embargo, todavía tenía una pregunta. Todo eso suena bien en el papel, pero ¿por qué nos necesitan? Pregunté. Uriel sonrió a través de su boca en forma de hendidura antes de responder. Nuestro equipo de asalto será superado en número una vez que nos teletransportemos a la instalación. Tenemos el elemento sorpresa de nuestro lado, pero nuestras proyecciones predicen que esto no será suficiente. Por lo tanto, necesitamos una distracción para desviar a las fuerzas de Astrid de la sala de control. La gran mayoría de los prisioneros retenidos en la base son humanos. Ambos ya han liderado una rebelión de prisioneros exitosa y pueden volver a hacerlo. Les pedimos que liberen a su gente para que puedan unirse a la lucha y derrotar a nuestro enemigo mutuo. El alienígena hizo una pausa antes de continuar. Me doy cuenta de que les estamos pidiendo mucho, dado todo lo que ya han sufrido. Ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar la frase cuando Natasha intervino. Lo haremos, dijo con firmeza. Miré a mi compañera con sorpresa, asombrada de que nos hubiera comprometido a los dos en esta peligrosa misión sin siquiera consultarme. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Éramos los únicos que podíamos llevar a cabo esta parte de la operación y teníamos que hacerlo para salvar a nuestros semejantes. Ahora éramos soldados en esta guerra y no había vuelta atrás. Durante los días siguientes, Natasha y yo fuimos sometidos a un entrenamiento intensivo para prepararnos para el ataque. No éramos precisamente novatos, ya que yo era un veterano de guerra y Natasha había sobrevivido meses de abusos en las cámaras de tortura de Astrid. Sin embargo, tuvimos que aprender a utilizar armas avanzadas de la Confederación y a luchar eficazmente contra los guerreros de Astrid. Esto se hizo mediante el uso de tecnología de realidad virtual de inmersión total, que nos colocó literalmente en una réplica de la base lunar de Astrid, donde tuvimos la oportunidad de luchar contra representaciones digitales aterradoramente realistas de guerreros enemigos. Fue después de una sesión de entrenamiento particularmente intensa y agotadora cuando Uriel vino a verme y se dirigió a mí mientras me quitaba los auriculares y el equipo. ¿Cómo va tu entrenamiento?, preguntó el extraterrestre, sus grandes ojos oscuros fijos en mí con una curiosa intensidad. Bien, repetí sin saber muy bien qué más podía decir. El ataque comenzará mañana, dijo Uriel de repente. Nuestras evaluaciones muestran que estás lo más preparado posible para el combate. Desafortunadamente, no hay una forma efectiva de prepararte para la teletransportación. No es un proceso agradable, pero puedo asegurarte que se han implementado los protocolos de seguridad necesarios. Tragué saliva con consternación y sentí que un terror gélido me recorría el cuerpo al pensar en las palabras del alienígena, pero mantuve mi actitud dura y respondí con mi típica bravuconería. Bueno, estoy deseando matar a muchos Astrid. Uriel frunció el ceño, como si lo hubiera pensado, antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Odias al enemigo? Por supuesto, respondí sorprendido, ¿no viste lo que les hicieron a los prisioneros? Sí, de hecho, respondió Uriel. Hemos documentado las atrocidades cometidas como prueba contra el Imperio Astrid. Lamentablemente, estas son escenas que hemos presenciado en toda la galaxia mientras llevamos la lucha al enemigo. Son animales, grité, peores que los animales. La violencia es el único lenguaje que entienden. Sí, dijo Uriel pensativo. Fuiste prisionera de los Astrid solo por un breve periodo de tiempo, ¿no es así? Tu compañera sufrió mucho más a manos de ellos. Pensé en Natasha y la ira se apoderó de mí. ¿Puedes decirlo otra vez? La torturaron durante meses, asesinaron a sus amigos. Lo entendería si hubiera sufrido lo que ella sufrió. Por primera vez, noté un destello de emoción en los ojos del alienígena antes de que respondiera. Los Astrid mataron a toda mi familia. Los ejecutaron uno por uno y me obligaron a mirar. Me quedé boquiabierto. Estaba asombrado por la confesión de Uriel y no podía encontrar las palabras para responder. Nuestro enemigo ha cometido muchos actos atroces y es fácil sucumbir al odio ciego cuando luchamos contra ellos. ¿Pero alguna vez has considerado la perspectiva de Astrid? ¿Qué demonios quieres decir?, repliqué consternado.
¿Quieres que sienta empatía por estos psicópatas sedientos de sangre? Para luchar eficazmente contra el enemigo, primero debemos comprenderlo, dijo Uriel con calma. Hemos aprendido mucho de los pocos prisioneros Astri que han caído en nuestras manos. Nuestra tecnología neuronal nos ha permitido monitorear sus ondas cerebrales, incluso acceder a sus recuerdos. Señaló con la cabeza los auriculares que tenía en las manos. Si me lo permite, me gustaría compartir con usted una última simulación antes de la misión. Creo que la experiencia le resultará útil en la batalla que se avecina. Me resistí a obedecer, dado lo exhausto que estaba después del intenso entrenamiento de los últimos días. Sin embargo, me intrigó y pensé que lo que Uriel quería mostrarme debía ser importante. Así que asentí con la cabeza, me volví a poner los auriculares y conecté mi equipo antes de que me lanzaran a otro escenario virtual. Me encontré cayendo, el suelo se acercaba rápidamente hacia mí. No tuve tiempo de hacer nada, ya que descendí rápidamente desde una altura, pero afortunadamente la espesa vegetación frenó mi caída antes de que golpeara el suelo del bosque con un fuerte golpe. Mirando hacia arriba a través del follaje, vi una nave de desembarco flotando brevemente en el cielo antes de seguir adelante, volando lentamente hacia el horizonte. Pronto me di cuenta de que me había caído del avión, o más exactamente, que me habían arrojado como si fuera un trozo de basura. Mi avatar había caído en medio de lo que parecía una selva tropical, pero esa no era la parte más extraña. Miré mis manos y vi garras, y mi torso estaba cubierto de escamas rojas. Para mi horror, me di cuenta de que Uriel me había puesto dentro del cuerpo de una Astri. No tenía idea de por qué había hecho tal cosa, pero supuse que eso era lo que quería mostrarme. Sin embargo, algo más estaba mal. Yo no era una Astri completamente desarrollada como los guerreros de 2 metros con los que había luchado anteriormente. En cambio, parecía que era un simple niño, no completamente desarrollado. Me sentí pequeño, vulnerable y asustado. ¿Quién habría pensado que Astri podía sentir miedo? Exploré nerviosamente mis alrededores, caminando torpemente sobre mis piernas rechonchas. La atmósfera era sofocante y la vegetación espesa. Escuché el zumbido áspero de lo que supuse que eran insectos y usé mis garras para cortar el follaje. Parecía que estaba en lo profundo de una jungla, pero las plantas y los árboles me resultaban extraños y desconocidos, multicolores y potencialmente mortales. Mi progreso fue lento, pero finalmente logré abrirme paso hasta un claro. Al mirar hacia el cielo, me quedé atónito al ver 2 soles brillando sobre mí, uno grande y el segundo mucho más pequeño. Entonces me di cuenta de que no estaba en la Tierra, sino en un planeta alienígena. Me pregunté si este era el mundo natal de los Astri, recordando cómo habían vivido una vez en un entorno tipo jungla. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para pensar en esto, ya que un movimiento cerca de la línea de árboles atrajo mi atención. Me di la vuelta, instintivamente nervioso porque mis instintos me decían que estaba en peligro. Sin embargo, bajé la guardia cuando vi a otro niño Astri igual que yo, un reptil de escamas rojas con miedo en sus ojos mientras emergía nervioso en el claro. Por un momento pensé que había encontrado a un amigo, pero luego vi la tosca lanza en sus garras, un arma casera hecha con una rama de árbol y con un extremo afilado. El joven Astri rugió antes de atacarme, acortando rápidamente la distancia mientras se acercaba a mí con su lanza. Reaccioné por instinto y descubrí que mi avatar alienígena tenía atributos físicos que iban mucho más allá de los míos. Esperando hasta el último momento posible, me agaché y evité la estocada de mi enemigo, al mismo tiempo que atacaba con la gran garra de mi pie derecho. Corté al Astri en el brazo, haciendo que el joven chillara de dolor, su sangre oscura cayó sobre la hierba de abajo. El otro Astri me devolvió la mirada, dolor y rabia en sus ojos amarillos mientras se preparaba para lanzar un segundo ataque. Pero de repente se desató el infierno cuando el suelo sobre el que estábamos comenzó a temblar violentamente antes de derrumbarse por completo, arrojándome al suelo. Mientras yacía indefenso en la hierba, vi un agujero que emergía en el suelo frente a mí y vi como una enorme criatura emergía de su guarida subterránea. Retrocedí horrorizado al ver al monstruo, un enorme ser parecido a una araña con un aguijón afilado unido a su poderosa cola. Me arrastré hacia atrás en un intento frenético de escapar, pero afortunadamente no era el objetivo de la bestia. En cambio, el depredador fue a por el otro Astri,
lo golpeó antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar y le clavó el aguijón profundamente en la espalda. Observé con impotente horror cómo el joven Astri gritaba y el monstruo lo arrastraba hasta el agujero, todavía con vida y enfrentándose a lo que solo podía ser un destino horrible. Sin embargo, no esperé ni un segundo más a que la bestia regresara. Pronto me levanté sobre mis patas con garras y corrí tan rápido como mis piernas rechonchas me llevaron, en dirección a lo que ingenuamente pensé que era la seguridad del bosque. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando finalmente me detuve, estaba exhausto y completamente perdido. Ahora me encontraba en lo profundo de la jungla alienígena. Miré a mi alrededor y vi un barranco que conducía a un río angosto y escuché gritos de guerra y sonidos de una batalla campal. Debería haber corrido, pero confieso que tenía curiosidad y decidí bajar al barranco para ver más de cerca. Allí encontré una escena de anarquía sangrienta mientras una docena o más de jóvenes Astri luchaban entre sí con garras y armas improvisadas, apuñalándose, mordiéndose y desgarrando mientras buscaban la muerte. Observé que todos tenían más o menos la misma edad y tamaño que mi avatar. También eran una mezcla de machos y hembras. No me preguntéis cómo podía distinguirlos, pero de algún modo lo conseguí. Sin embargo, ambos sexos eran igual de crueles y luchaban por sus vidas mientras derramaban la sangre de sus compatriotas por el suelo del bosque. Me quedé en estado de shock por un tiempo mientras observaba cómo se desarrollaba el baño de sangre, pero volví a la realidad cuando una Astri hembra me atacó por detrás y me hizo caer al suelo. Se produjo una lucha brutal mientras ella me desgarraba brutalmente con sus garras y dientes. Sentí el dolor de cada golpe y respondí de la misma manera, mordiendo profundamente su garganta expuesta. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca mientras mis colmillos mordían la carne dura. Una vez que retiré los dientes vi a la hembra Astri desangrándose lentamente en el suelo, con una herida de mordedura fatal en la garganta. Aturdido y en estado de shock, me alejé tambaleándome de la batalla y me dirigí hacia un pequeño pozo de agua que brotaba del arroyo, un cuerpo de agua aparentemente tranquilo donde esperaba encontrar un respiro. Me acerqué a la orilla con la intención de beber y lavarme las heridas, pero mis instintos me fallaron y no vi la forma oscura debajo de la línea de flotación hasta que fue demasiado tarde. En un instante, un nuevo horror emergió del agua y me agarró con sus poderosas mandíbulas antes de que pudiera reaccionar. De repente, me encontré bajo la superficie, con los dientes clavándose profundamente en mi torso mientras mis pulmones se llenaban de agua. Sentí un dolor inmenso y pensé que la bestia me partiría en dos. En cambio, me hizo girar en el agua como lo haría un cocodrilo con su presa y mi dolor se volvió tan grande que perdí el conocimiento. Desperté un rato después, tosiendo agua de mis pulmones mientras intentaba sentarme, pero me tambaleé de dolor. La bestia casi me había partido en dos y había perdido mucha sangre, pero de alguna manera seguía con vida y estaba de nuevo en la orilla. Pero sabía que no estaba a salvo. Oí un crujido en los arbustos detrás de mí y me di cuenta de que el depredador estaba regresando para terminar lo que había comenzado. Luchando contra el dolor, me preparé para defenderme, pero entonces todo terminó. Jadeé para respirar, agarré el auricular y me lo arranqué de la cara. Miré hacia abajo, busqué heridas en mi cuerpo y descubrí que estaba ileso. El sudor brotaba de cada poro de mi cuerpo y me dolía la cabeza. Todo lo que había experimentado me había parecido tan real y, sin embargo, era solo una simulación. Y cuando miré hacia arriba vi a Uriel observándome, sus ojos negros y sin emociones observaban mis reacciones con fría indiferencia. Arranqué furiosamente los diversos apéndices de mi cuerpo mientras me enfrentaba a mi compañero alienígena. ¿Qué diablos fue eso?, pregunté. Esa fue una representación digital de los primeros recuerdos de un guerrero Astri capturado, respondió desapasionadamente. ¿Por qué me mostraste esto?, pregunté después. Para que lo entiendas, la educación de los Astri no es fácil. Los separan de sus madres en cuanto pueden caminar y los arrojan sin contemplaciones a la selva salvaje, donde tienen que luchar con uñas y dientes para sobrevivir. No se les permite regresar a la civilización hasta que hayan matado a un compañero Astri. Solo entre el 20 y el 30% de los niños Astri sobreviven a esta brutal iniciación, y esto es solo el comienzo de su inducción a un mundo de violencia despiadada y sin fin. Dios mío, exclamé, asombrado por las brutales realidades de la sociedad astriana. Por favor, recuerda esta experiencia cuando vayas a la batalla, continuó Uriel.
Puede que los Astri sean monstruos, pero también son productos de su entorno. No podemos dejar que el odio nos consuma, de lo contrario no somos mejores que ellos. Asentí con la cabeza pensativamente, comprendiendo finalmente el mensaje que Uriel me había transmitido con tanta franqueza. El alienígena me había dado mucho en qué pensar, pero mi concentración tenía que estar en sobrevivir a la pelea que se avecinaba. Ni siquiera puedo empezar a entender la tecnología que se utilizó para teletransportar a nuestro equipo a la base enemiga. Todo lo que puedo decir es que el proceso fue horrible y no es algo que quiera volver a experimentar. En un momento estaba de pie con mi equipo de combate y sostenía mi rifle a bordo de la nave de la Confederación y, de repente, me envolvió una luz que lo envolvió todo, cegándome temporalmente y quemándome la piel. Pero la luz y el calor no solo me rodearon, sino que entraron en mí, filtrándose por mis poros y deconstruyendo mi frágil cuerpo desde adentro hacia afuera. Grité de absoluto terror mientras sentía como si mi carne se estuviera desgarrando en 1.000.000 de pedazos. Por un momento todo se volvió negro y fue la sensación más aterradora del universo, porque por un tiempo mi conciencia existió pero mi cuerpo físico no. Estaba atrapado en la nada entre el punto A y el punto B y por un momento escalofriante creí que podría quedarme atrapado en ese limbo infernal para siempre. Pero afortunadamente esto no sucedió. El proceso de mi rematerialización fue igualmente horrible, ya que todas mis piezas se fusionaron en una sola, la luz se desvaneció y me encontré dentro de un túnel oscuro. Mi cabeza todavía daba vueltas y sentí que la bilis subía por mi garganta. Para mi vergüenza, vomité por toda la pasarela de metal y me desplomé mientras todo mi cuerpo temblaba. Fue Natasha quien vino en mi ayuda, colocando una mano firme sobre mi hombro antes de ayudarme a ponerme de pie. Al adaptarme a mi entorno, vi que todo nuestro equipo de asalto había superado el proceso de teletransportación. Nuestro escuadrón era realmente pequeño, estaba formado por Natasha y yo, Uriel, un guerrero de la raza de los hombres lobo al que llamábamos Axel, y 3 máquinas de guerra automatizadas que parecían ser las que libraban la mayor parte de los combates dentro del ejército de la Confederación. Miré a Uriel y noté que el alienígena no llevaba ningún arma. Cuando le pregunté sobre este punto, su respuesta fue típicamente filosófica y fatalista. Soy un diplomático, no un soldado. Tengo un papel que desempeñar en la lucha que se avecina. Si el enemigo me quita la vida, que así sea. Nuestro grupo se dividió en 2, Uriel lideraba el grupo que se dirigía a la sala de control subterránea, mientras que Natasha y yo seguíamos una única máquina de guerra aérea que nos guiaba a través de los túneles sinuosos hacia nuestro objetivo. Miré a Natasha mientras corríamos, notando la mirada oscura detrás de sus ojos y sabiendo que quería infligir una venganza brutal sobre el enemigo Astri. Vi el odio en su corazón y me aterrorizó. Finalmente llegamos al final del último pasillo y esperamos mientras nuestro robot abría la puerta a la fuerza, revelando una enorme cámara al otro lado. Me invadió un hedor familiar a cuerpo sin lavar y a una muerte lenta y sigilosa. Nos adentramos lentamente en la cámara y miramos hacia arriba, a las masas de prisioneros humanos encerrados en jaulas apiladas hasta el techo. Nos quedamos en las sombras, rezando para que no nos detectaran antes de completar nuestra tarea. La máquina de guerra flotante se dirigió a una estación de control donde comenzó el proceso de desactivación del sistema de seguridad y liberación de los prisioneros, mientras Natasha y yo manteníamos vigilancia. El ataque llegó como un rayo caído del cielo, el guardia Astri saltó hacia nosotros con una furia ciega en sus crueles ojos amarillos. Anuncios. Primero fue a por Natasha, la golpeó y la derribó antes de que tuviera la oportunidad de disparar. Un momento después, el Astri se paró sobre Natasha con su lanza de guerra apuntando contra su garganta. Reaccioné por puro instinto, apunté con mi arma y apreté el gatillo. Una andanada de balas con forma de aguja atravesó al Astri de escamas rojas, casi cortándolo en 2 y lanzando su cuerpo hacia atrás. Cargué hacia adelante y extendí la mano para levantar a Natasha. ¿Estás bien?, exclamé con preocupación. Estoy bien, respondió con firmeza, pero esos cabrones habrán oído los disparos. ¿Nos estamos quedando sin tiempo? Como si fuera una señal, las sirenas empezaron a sonar y las luces rojas destellaron. La base estaba en alerta, pero afortunadamente nuestro guía robótico terminó su trabajo y todas y cada una de las puertas de las jaulas se abrieron automáticamente.
para gran sorpresa de los demacrados y torturados prisioneros que estaban dentro. Los primeros valientes aparecieron, con un hombre desnudo, delgado y con muchas cicatrices caminando hacia nosotros, un rayo de esperanza visible en sus ojos inyectados en sangre. «Ustedes son humanos», tartamudeó casi con incredulidad. «¿Están aquí para rescatarnos?». Natasha respondió sacando un cuchillo de su cinturón y entregándoselo. «Vas a tener que luchar por tu libertad, ahora es tu oportunidad de vengarte». El prisionero liberado sonrió a través de sus labios agrietados y aceptó con entusiasmo la espada. Otros lo siguieron poco después, saliendo de sus jaulas uno por uno, uniéndose a la resistencia. Justo en ese momento, una puerta de persiana en el otro extremo de la cámara se abrió de golpe y aparecieron 2 guardias Astri, abriendo fuego con sus rifles a medida que avanzaban. Natasha y yo respondimos al fuego mientras nos agachábamos para cubrirnos, pero los prisioneros liberados cargaron hacia adelante como una ola humana, gritando con furia berserker mientras se lanzaban contra los 2 Astri. Los guardias continuaron disparando, matando a varios antes de que fueran abrumados, apuñalados y golpeados por docenas de prisioneros vengativos que literalmente despedazaron a sus abusadores. Mientras Natasha y yo observábamos, de repente nos sacudió una poderosa explosión que se produjo bajo nuestros pies. Un momento después, escuchamos la voz monótona de Uriel a través de nuestros auriculares, que decía: «El comando central ha sido neutralizado. Las defensas orbitales del Astri han caído. Pronto nos llegarán refuerzos». Miré a Natasha y compartimos una sonrisa, y por primera vez realmente creí que íbamos a ganar esta pelea. Los refuerzos llegaron poco después, cuando las naves de la Confederación entraron en la órbita de Júpiter y se desplegaron numerosos drones de combate por toda la base de Astri. Parecía que el enemigo no estaba en absoluto preparado para el ataque y se mostró incapaz de defender la base una vez que sus sistemas de seguridad dejaron de funcionar. Hubo focos de resistencia mientras los guerreros supervivientes luchaban frenéticas batallas contra los invasores robóticos, pero sus puestos de avanzada fueron invadidos gradualmente. Mientras tanto, Natasha y yo lideramos a un grupo de prisioneros liberados mientras nos adentrábamos en las instalaciones en busca de otros supervivientes. Natasha mostró un celo aterrador mientras despachaba a los soldados Astri heridos, sus ojos se iluminaban mientras disparaba a sus cuerpos inertes. Parecía que su sed de venganza la había consumido y comencé a temer que no hubiera vuelta atrás para mi amiga. Y la ira de Natasha solo creció a medida que descendimos más profundamente bajo tierra, navegando por los oscuros y retorcidos corredores y descubriendo nuevos horrores y más evidencia de las atrocidades del enemigo. En una enorme cámara descubrimos un gran anfiteatro, una arena circular con asientos que daba a lo que solo podría describirse como una zona de matanza, con el suelo cubierto de sangre y vísceras que se erguían como un recordatorio duradero de la matanza que había ocurrido allí. Y la cosa empeoró. En el siguiente nivel, descubrimos varios hábitats artificiales que contenían bestias alienígenas salvajes. En el primero había un depredador parecido a un cocodrilo nadando en un tanque de agua verde turbia, devorando con avidez los miembros amputados y las partes del cuerpo de sus numerosas víctimas humanas. A continuación, observamos un recinto desde una plataforma de observación situada encima, y observamos con horror cómo docenas de pequeñas criaturas parecidas a arañas irrumpían en la caja torácica de un hombre aún vivo, alimentándose de sus entrañas mientras gritaba de absoluta agonía y de terror ciego. Pero cuando Natasha y yo llegamos al nivel inferior de las infernales instalaciones, nos encontramos con algo que nunca hubiéramos podido anticipar. La habitación a la que entramos contrastaba con los pasillos de metal, sombríos y oscuros que habíamos recorrido para llegar hasta allí. En lugar de oscuridad, nos encontramos con luces brillantes y paredes blancas. Entramos en lo que parecía una sala de hospital y nos fijamos en las cunas transparentes, parecidas a incubadoras, alineadas en filas de 3. Y dentro de las incubadoras estaban los bebés Astri, pequeños reptiles chillones de escamas rojas que nos miraban con sus grandes ojos amarillos. Recordé mi tiempo en la simulación de realidad virtual y lo que Uriel me había contado sobre los jóvenes Astri, diciendo que los habían lanzado a la batalla tan pronto como tenían la edad suficiente para caminar. Pero estos niños parecían recién nacidos, incapaces de cuidar de sí mismos y, por lo tanto, todavía necesitados de protección de un universo hostil.
Me quedé en la puerta, atónita y desconcertada por este último e inesperado acontecimiento. Pero Natasa no se detuvo, entró con seguridad en la habitación y se dirigió a la incubadora más cercana. Antes de que tuviera la oportunidad de detenerla, la mujer levantó su arma y disparó una sola bala. La bala atravesó la cubierta transparente y explotó dentro de la cabeza del bebé, matándolo instantáneamente de una manera horrible y sangrienta. «¡Jesús!», grité consternado. «¿Por qué carajo hiciste eso?». Natasa simplemente se encogió de hombros y respondió con tono serio: «Son Astri, nuestros enemigos». «Pero si solo son bebés», protesté, «son inofensivos». «Puede que ahora sean bebés, pero cuando crezcan se convertirán en asesinos a sangre fría», replicó Natasa. «No permitiré que eso suceda». Pasó a la siguiente cuna y levantó su arma una vez más. Escuché los agudos gritos de los bebés Astri y no pude soportarlo. Al recordar mi tiempo en la simulación, me di cuenta de que los Astri no nacieron malvados. Se convirtieron en monstruos y no se podía culpar a estos niños por los pecados de sus padres. Levanté lentamente mi propia arma y apunté a mi compañera mientras le hablaba con firmeza. «No lo hagas, Natasa, baja el arma y aléjate». Vi el dolor en sus ojos mientras me miraba y escuché la ira cruda en su voz mientras hablaba. «Maldito traidor. Son ellos o nosotros, ¿no lo entiendes? Esta es una guerra de exterminio». Redoblé la apuesta, apretando más el arma mientras repetía mi orden. «Baja el arma, Natasa». «Que te jodan», gritó ella. Un segundo después, disparó y mató a un segundo bebé Astri. Y en un instante, se dio la vuelta y supe que yo era su próximo objetivo. Actué por puro instinto, apreté el gatillo y sentí el contragolpe cuando se disparó. La bala atravesó el pecho de Natasa, impulsándola hacia atrás. Corrí hacia adelante y extendí la mano para atraparla mientras caía, pero ya era demasiado tarde. La chispa desapareció de los ojos de Natasa y su fuerza vital se extinguió. Acuné el cuerpo sin vida de mi camarada en mis brazos y casi me volví loco por los gritos de los bebés Astri mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Y cuando miré hacia arriba vi al alienígena Uriel de pie en la puerta, con un rastro de simpatía ahora evidente en sus grandes ojos negros mientras observaba la escena sangrienta. No me dirigió la palabra. ¿Qué más podía decir? La batalla había terminado, pero ¿había valido la pena el alto precio que habíamos pagado por la victoria? Esa es la pregunta que sigo haciéndome mientras grabo este mensaje para su difusión. Sin embargo, estoy aquí para decirles que la amenaza que pocos en la Tierra sabían que existía ha desaparecido, al menos por ahora. La base de Astri en la Luna Europa está ahora en manos de la Confederación Galáctica y, por lo tanto, el enemigo no podrá secuestrar seres humanos por primera vez en generaciones. Sin duda se han salvado miles de vidas, pero la guerra está lejos de terminar. El Imperio Astri sigue siendo poderoso y peligroso, y no hay garantía de que sus fuerzas no regresen a nuestro sistema solar. La negación y la complacencia ya no son una opción en un universo lleno de amenazas mortales. Y si nuestros gobiernos no están preparados para esta lucha, entonces vamos a necesitar nuevos líderes. Pero esto es un asunto que incumbe a los ciudadanos de la Tierra. No regresaré a mi planeta natal, al menos no por mucho tiempo. Mis compañeros supervivientes y yo nos hemos unido a las fuerzas de la Confederación y continuaremos la lucha contra el Imperio Astri en todos los rincones de la galaxia. Pero nunca olvidaré la lección de Uriel. No nos rebajaremos a su nivel y nunca perderemos nuestra humanidad. No habrá desfiles de la victoria para nuestro ejército desconocido, ni estatuas ni conmemoraciones, pero a quienes nos escuchan, por favor recuérdennos y sepan que estamos luchando y muriendo por su libertad.